Buen día, chicos. Hoy vamos a ver, vamos a empezar con lo que son funciones. Como venimos diciendo, todo esto que estamos viendo, si bien no es estrictamente de programación, la idea es orientarnos eh, con un objetivo de cómo mejorar nuestra calidad de codificación. Esta es una de las que es, me parece interesante, ¿no? Y acá lo que estamos hablando, acá lo que dice, el título dice pequeño, ¿no? Small. Y, y empieza a hablar de reglas, ¿no? Reglas que son algo que nos gusta romperlas, ¿no? Siempre es parte de nuestra humanidad. Pero bueno, este muchacho que es el que se tomó el laburo de escribir un libro que es espectacular, nos dice lo siguiente, que la primera regla es que las funciones deben ser, ese shall be es que no tenés chance, pequeña. Y la segunda regla, ¿a que no saben qué dice? Que deben ser más pequeñas todavía, ¿no? Y lo que dice el escritor, dice que no es, esta afirmación, digamos, no se puede justificar de una manera así como se justifica matemáticamente algunas cosas, ¿no? Pero, digamos, no hay, o sea, lo que dice es que no hay estudios que lo demuestren, ¿no? O sea, que las funciones reducidas eh, sean mejores. Pero sí, digamos, lo que él puede afirmar, ¿no? Dice que, que él ha creado funciones de distintos tamaños. Yo también lo he hecho, o sea, he escrito funciones chicas, grandes, inmensas. Y lo que él dice, bueno, a ver, dice, he creado, eh, por acá dice abominations, que se podría traducir como monstruos o abominaciones, si sería una traducción muy literal, de casi 3.000 líneas. Y a mí me parece que hemos visto en alguna de las cursadas de ese tipo de monstrillos, ¿no? Sobre todo cuando trabajan con swing, que empiezan a poner componentes y la IDE genera código. Y obviamente generan monstruos de ese tipo. O me pongo a escribir, estoy muy inspirado y hago ese tipo de monstruosidades. De monstruosidades. Ahí está. Y otras, dice, muchas funciones entre 100 y 300 líneas. También he creado funciones que tienen 20 o 30 líneas, ¿no? De longitud. Y dice que esta experiencia me ha demostrado, mediante prueba y error, que las funciones deben ser muy reducidas, ¿no? O sea, todo lo que está diciendo es para afirmar lo que empieza en el título. Y aquí viene algo que es, la mayoría de ustedes no tuvieron el placer de disfrutar de estas pantallas hermosas que eran ámbar o color verde o color letras blancas y nada más. No eran de color, eran un solo color. Bueno, no importa, eso es anecdótico, pero lo que empieza a contar acá dice que eh, en la década de 1980, ¿no? Los programadores que venimos de esa época, dice que una función no debería superar el tamaño de una pantalla. Entonces todos ahora nos agarramos las pantallas que tenemos, que son de 25.500 pulgadas, y podemos escribir abominaciones de 50.000 líneas. No, esa no es la idea. Lo que dice es,
¿Por qué decía esto? Porque en esa época las pantallas BT100, que es esto que dice acá, ¿no? Las tenían 24 líneas por 80 columnas. Y los editores usaban 4 líneas para tareas administrativas. Eso, en la actualidad, ¿no? Una fuente mínima y un monitor de gran tamaño se puede encajar 150 caracteres por línea y 100 líneas o más en una pantalla. Entonces las líneas no deberían tener 150 caracteres. Las funciones no deben tener 100 líneas de longitud. Las funciones deben tener la longitud aproximadamente de 20 líneas. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Esencialmente, lo primero que dijo, que tienen que ser pequeñas. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué tamaño mínimo deben de tener? ¿No? Esa sería la pregunta a responder, la pregunta del millón, dirían por allí. Y acá cuento una anécdota, ¿no? Dice, y ahora se van a dar cuenta que es algo que les va a tocar a ustedes, porque todos estuvieron haciendo trabajo práctico con Swing y van a recordar lo que vamos a leer ahora, más adelante. Dice, en 1999, wow, hace un montón de años, ¿no? Dice, visité a Ken Beck. Ken Beck, otro de los monstruos de nuestra profesión, ¿no? En su casa, de Oregon. Y otra cosa importante, ¿no? Ahora van a ver. Nos sentamos y comenzamos a programar. ¡Wow! Eso significa que los nerds, o sea nosotros, nos tenemos que juntar a programar. Eso es importantísimo. De hecho, no vi ninguno el viernes en la charla de Clean Code, que en realidad no era una charla, sino era una cata. ¿Sí? Es importante, muchachos, que vayamos realizando este tipo de cosas. Y sigamos con la anécdota. Dice, me enseñó un atractivo programa de Java Swing, ¿le suena? Que había llamado Sparkle. Generaba un efecto visual en la pantalla similar a la varita mágica de Cinderella, ¿no? de la película, ¿no? Acá, La Cenicienta, ¿no? Y lo que hacía es, al mover el mouse, el cursor, iba generando en la pantalla salían estrellitas del cursor y bajaban y se depositaban en la parte inferior de la pantalla, como en un campo de gravedad simulado, ¿no? Y acá dice que cuando me mostró el código, show with me the code, ¿qué hubieran esperado ustedes? Si estuviéramos en vivo, ¿qué hubieran esperado, no? Lo más probable que hubieran contestado que iba a tener muchas líneas de código, ¿no? Eso era lo más esperable, porque es natural cuando uno escribe con Swing y utiliza componentes de Swing que pasen este tipo de cosas. Entonces, sigue relatando el escritor, dice que lo sorprendió la brevedad de las funciones. Sigue relatando, dice, estaba acostumbrado, ¿no? A ver programas de Swing con funciones que ocupaban kilómetros de espacio vertical. Y eso ya lo saben ustedes. Por experiencia, cuando arrancamos, fue algo que nos enfrentamos. Y en este programa las funciones tenían 2, 3 o 4 líneas de longitud. Impresionante, ¿no? Todas eran obvias. Todas contaban una historia, ¿no? Y cada una llevaba a la siguiente en un orden atractivo.
Así de breves deberían ser todas las funciones. Y ahora S3, este 3 que está de referencia acá abajo, que justo no está en el recorte, lo que decía aquí en este 3, decía que le había preguntado a Ken si tenía ese código, si lo había guardado en algún lado, pero dice que no lo encontró. Busqué, dice, en mis viejos ordenadores, pero nada, computadoras, ¿no? En mis viejas computadoras. Solamente se conservaba el recuerdo de aquel programa. Son historias, anécdotas, ¿no? Y ahora viene la siguiente idea de lo que tienen que hacer lo primero que nos está diciendo es que deben ser pequeñas. Recuerden esta palabra, pequeñas, pequeñas. Y ahora lo que dice es hacer una cosa, una sola cosa, ¿no? Dice, es evidente que el listado 3.1, y ahora no estaba en el documento, así que se los muestro, porque si no es como hablar de algo que no sabemos de qué estamos hablando, y ahí se los muestro, en Java, ahí está, listado 3.1, miren, ahí arranca, dice testable HTML, tiki, 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 ¿no? Vamos a mostrarlo. Muestro, y sigo. Fíjense todo el código que hay acá, ¿no? Tac, hasta ahí. Terminó ahí. Dice, a ver, ahora volvamos a la lectura. Dice, es evidente que el listado 3.1, que es el que les acabo de mostrar, está haciendo más de una cosa, ¿no? Y empieza a relatar, dice, crea buffers, obtiene páginas, search, ¿no? Por acá dice searching, busca páginas heredadas, añade cadenas antiguas, renderiza genera HTML, ¿no? Bueno, o sea, evidentemente hace un montón de cosas, ¿no? El listado, este listado 3.1, está muy ocupado, realizando varias tareas. Por su parte, el listado 3.3, que tampoco está, así que vamos a buscar el listado 3.3, esperen que ya lo traigo, ahí va, lo tengo un poquito más abajo, me tomé la molestia de copiarlo, así lo teníamos. Dice, este listado, que es el 3.3, solo hace una cosa, incluye configuraciones y detalles en la página de prueba, ¿no? Esto es lo que hace el listado 3.3. Y volvamos a la lectura. Y el siguiente consejo lleva vigente de una u otra forma más de 30 años, ¿no? Y dice esto que está aquí. Dice, las funciones solo deben hacer una cosa. Deben hacerlo bien y deben ser lo único que hagan, ¿sí? O sea, esto que está en negritas, en itálica, con letras en mayúscula, es lo que está diciendo, ¿ok? Y lo que dice un poco más abajo, ¿no?
es leer el código desde arriba hacia abajo. La regla descendente, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que acá está diciendo algo muy obvio, que es algo que aplicamos todos los días cuando hacemos cualquier lectura, ¿no? Pero esto a veces lo perdemos de vista al escribir código. ¿Qué significa esto? Que empezamos a escribir nuestro código y definimos una función que debería estar en forma ascendente, descendente, perdón, y por alguna razón empezamos a escribir código y lo vamos corriendo de lugar. Y llega un momento en donde la lectura tengo que hacer subir y bajar para poder ir entendiendo lo que hace el código. Eso es lo que no debíamos hacer absolutamente nunca. Sigamos con la lectura. Bueno, dice, el objetivo es leerlo como cuando se lee un texto. ¿Y cómo lo leemos? De arriba hacia abajo, esencialmente, ¿no? Dice, queremos que que tras todas las funciones, que todas las funciones aparezcan las del siguiente nivel de abstracción para poder leer el programa. Descendiendo un nivel de abstracción por, digamos, ¿cómo haríamos? Las más complejas, las funciones que tienen un nivel de abstracción más grande, van a estar arriba de todo. Y a medida que vayamos descendiendo, van a ir bajando en complejidad, sobre todo. El ejemplo más claro que hemos hablado en otras ocasiones es que los getter y los setter van a estar generalmente hacia el final del código, ¿sí? Y esto, o sea, el hecho de ir leyendo en niveles de abstracción desde niveles más altos hacia los más bajos, se le llama o se le denomina regla descendente. Es esta The Steep Down Rule. Para decirlo de otra forma, queremos leer el programa como si fuera un conjunto de párrafos, en el que cada uno describe el nivel actual de abstracción y hace referencia a los párrafos posteriores del siguiente nivel. Dice, para incluir configuraciones y detalles, incluimos configuraciones después del contenido de la página prueba y por último los detalles. Seguimos. Para incluir configuraciones, incluimos la configuración del suite y se trata de una suite y después la configuración convencional. Para incluir, esto está aquí, digamos, una suite de configuración, buscamos la jerarquía principal de la página, suite setup, y añadimos una instrucción include en la ruta de dicha página. Y para buscar la jerarquía principal, puntos suspensivos. A nosotros, ¿no? Ahí habla de los programadores, nos resulta complicado aprender esta regla, dice, y crear funciones en un único nivel de abstracción, pero es un truco importante. Dice, es la clave, acá está hablando, es la clave para reducir la longitud de las funciones y garantizar que solo hagan una cosa, ¿sí? O sea, one thing. Al conseguir que el código se lea desde arriba hacia abajo, se mantiene la coherencia de niveles de abstracción.
Y ahora viene algo que es interesante, que lo vamos a ver en varias ocasiones. Empezamos ahora y van a ver que, si no recuerdo mal, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a hablar de algo que es interesante, que es lo siguiente, que todos cometemos este error, ¿no? De cuántos argumentos debería de tener una función. Y lo que sugiere este escritor es ninguno. O sea, dice, el número ideal de argumentos para una función es 0. Ceropio, diríamos. Y empieza a utilizar palabras que no son muy habituales que utilicemos en habitualmente en nuestra jerga, ¿no? Son palabras que obviamente están en la dialéctica, pero no las usamos cotidianamente. Y dice, bueno, después de un monádico, habla de monádico, diádico, triádico, poliádico y así sucesivamente. Habla de, ¿no? Y ahora vamos a traducir todo esto, ¿no? Dice, bueno, cuando hablamos, dice el niládico, que es el 0, nada. Después dice, viene el monádico, que es un solo parámetro. Y 2 es el diádico. Siempre que sea posible, evite la presencia de 3 argumentos. Triádico. Y acá viene algo que es, el escritor es mortal lo que dice, digamos, dice, más de 3 argumentos, o sea, habla de poliádicos, ¿no? Aquí, esta palabra que está aquí. Dice que requeriría una función especial, una justificación, perdón, especial, y no es muy habitual. Y si viera nuestros programas, se querría matar, digamos, ¿no? Porque ¿quiénes no han hecho programas que tengan como mínimo 3 parámetros? Y más ni hablar, obviamente, ¿no? Y acá lo que este muchacho dice es que no, que no deberíamos hacer. Es más, nos arenga a que solo usemos 0, o sea, ninguno. Mi Dios, ¿cómo haríamos para programar de esa manera? Es parte de lo que tenemos que aprender, ¿sí? Y dice que los argumentos son duros, digamos, ¿no? Dice que son complejos ya que requieren un gran poder conceptual. Y siempre que sea posible, digamos, no usarlos. No, pero sigamos. Por ello, suelo evitar los ejemplos, ¿no? Y dice, considere la instancia de string buffer en el ejemplo, ¿no? Dice, podríamos haberlo pasado como argumento en lugar de como variable de instancia, pero los lectores habrían tenido que interpretar cada vez que lo vieran, ¿no? Esto que está por aquí. Dice, cuando usted lee la historia, ¿no? Que cuenta el módulo, include setup page, es más sencillo de interpretar que include setup page into, ¿no? New page content. Esto que está aquí. El argumento se encuentra a un diferente nivel de abstracción que el nombre de la función, y nos obliga a conocer el detalle string buffer, ¿no? Que está aquí.
que no es especialmente importante en este momento. Los argumentos son todavía más complicados desde el punto de vista de las pruebas, ¿no? O sea, la idea esencialmente, recuerden que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza el hecho de hacer test, ¿no? Dice, imagine la dificultad de crear todos los casos de prueba para garantizar el funcionamiento de las distintas combinaciones de argumentos, ¿no? Que es lo que estábamos acá. Y acá dice, bueno, si no hay argumentos, esto es trivial. Si hay un argumento, no es demasiado difícil. Con dos argumentos, el problema es más complejo. Y bueno, ya con mucho más de dos, probar cada combinación de valores adecuada sería todo, de toda una función, ya sería bastante más complejo, ¿no? La idea esencialmente de esto es empezar a mirar nuestro código de una manera diferente y empezar a ver si podemos aplicar lo que tenemos aquí, ¿sí? Que es especialmente empezar a evitar utilizar muchos parámetros en nuestro código. Esencialmente esa es la idea. Bueno, muchachos, nos vemos en la siguiente lectura. Recuerden de ir leyéndolo. Sé que se hace difícil a veces esto en estos momentos, pero vamos que vamos a llegar a la meta, que es aprobar la materia. Así que los esperamos. Un gran abrazo y a leer.